Damos la bienvenida al siguiente ponente. Dr. Said Yair Ramírez Ponce, con el tema Lesiones papilares de la mama, aspectos radiológicos y abordajes. Muy buenos días, yo soy el Dr. Said Ramírez Ponce, soy médico radiólogo con alta especialidad en imágenes e intervención de mama y el día de hoy veremos la clase de lesiones papilares de la mama, aspectos radiológicos y abordajes diagnósticos. Mi agradecimiento al Dr. Mario Osorio Valero por tomarme en consideración como un ponente ante este congreso. Como introducción, tenemos que las neoplasias papilares son lesiones compuestas predominantemente por papilas y representan el 5.6% de las lesiones benignas de la mama. Comprende un rango de edad entre los 30 y los 50 años y rara vez se identifican en pacientes adolescentes. Cuando son carcinomas papilares, comprenden aproximadamente un 3% de tumores malignos y son lesiones compuestas por un núcleo fibrovascular compuesto de epitelio, conocido capa miopitelial, según sea el tipo de neoplasia. Por lo tanto, la naturaleza del epitelio determinará si una neoplasia papilar es benigna, atípica o maligna. Entonces, un corte de 3 milímetros es necesario para distinguir entre una hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ de bajo grado. Los papilomas entonces que surgen dentro de un conducto central se conoce como papiloma intraductal y por lo general este suele ser solitario. Cuando es hacia la periferia se conoce como papilomatosis. Los conductos al contrario suelen ser más pequeños y las lesiones ser múltiples y vistos en cualquier cuadrante. También como aspectos a considerar son lesiones confinadas dentro de los conductos, que estos suelen estar dilatados, quísticos y con pared gruesa. Las lesiones papilares pueden infartarse. Este infarto se puede presentar posterior a la realización de una biopsia con aguja gruesa o cuando se tuerce su tallo. La ausencia de tinción no debe interpretarse como un hallazgo negativo. Por lo tanto, la limitación del tejido a menudo le impide al patólogo realizar una interpretación histopatológica definitiva. Por lo tanto, esta es parte de la importancia de las lesiones papilares. ¿Por qué? Porque las muestras que a veces los radiólogos solemos enviarles a los patólogos suelen estar limitadas y no tener una amplia cantidad de tejido que pueda hacer un diagnóstico concreto. Como tal, entonces, las neoplasias papilares intraductales están rodeadas por una capa continua de epitelio, pero la presencia y distribución de esta capa de epitelio a lo largo de la papila y en la periferia de las lesiones malignas varían según el tipo de lesión. Por lo tanto, las lesiones completamente desprovistas de epitelio incluyen al carcinoma papilar invasor, al carcinoma papilar sólido y al carcinoma papilar encapsulado. Por lo tanto, esta característica de las células miopiteliales, su presencia o la ausencia, es la pauta para que definan entre una lesión benigna y una lesión maligna. Por lo tanto, también dentro del punto de vista histológico, las neoplasias papilares son un grupo de lesiones heterogéneas, de ahí también su importancia. La OMS entonces las clasifica de la siguiente manera: como papiloma con hiperplasia ductal atípica, con papiloma con carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal in situ papilar, carcinoma papilar sólido in situ y carcinoma papilar encapsulado in situ. Dentro de las manifestaciones clínicas también es un grupo amplio de manifestaciones y asociadas también al tipo de neoplasia que se encuentra. Los papilomas clásicamente son relacionados con telorragia hasta en el 52% de los casos y como un hallazgo palpable en el 13%. Cuando son carcinomas papilares, lo hacen asociados con telorragia hasta el 58% de los casos y como hallazgo palpable en el 37%. Es importante mencionar que en una mínima proporción de pacientes
aproximadamente el 4%, la secreción patológica por el pezón no se encuentra masa palpable y los estudios de imagen suelen ser normales. Los papilomas, cuando son solitarios, suelen no dar síntomas hasta el 84% de los casos. La telorragia suele verse en muy pocas proporciones, en el 6.5%, y la secreción transparente en el 3.2%. Cuando son papilomatosis, los pacientes suelen cursar sin síntomas hasta en el 53% de los casos, telorragia en el 18% y la secreción transparente en el 18%. Importante mencionar en estos apartados que no solamente las lesiones papilares suelen presentarse como sangrado por el pezón, sino lo hacen con otro tipo de características de secreción por el pezón, y también en una proporción amplia de pacientes no suelen dar síntomas. Los hallazgos por imagen. ¿Cómo se ve las lesiones papilares por los estudios radiológicos? También hay una amplia gama de manifestaciones radiológicas. Suelen identificarse como un nódulo en el 64% de los casos. También suelen presentarse como calcificaciones en un 19% y un nódulo con calcios, que es raro verlos porque solamente se identifican en el 5% de los casos. También cuando realizamos un ultrasonido, los nódulos hipocogénicos, que son papilomas diagnosticados como papilomas en el histopatológico, suelen identificarse en el 62% de los casos. La imagen clásica que nosotros sabemos, todo el mundo conoce, el nódulo complejo quístico sólido suele observarse solo en el 17% de los casos y el ducto ocupado solamente en el 4%. Es importante también tomar en cuenta que ante el escenario de una paciente que manifiesta sangrado patológico por el pezón, suele no identificarse algún hallazgo ecográfico solamente en el 17% de los casos, lo que obliga a que nosotros tengamos que echar de mano a otros métodos diagnósticos para llegar a la conclusión definitiva de cuál es la causa de su sangrado por el pezón. Por otro lado, hay que hacer bien la diferencia entre un nódulo complejo quístico sólido y un ducto ocupado. Entonces, el nódulo complejo quístico sólido se identifica con un flujo dentro de la porción sólida. Y bueno, se tiene la duda entre un nódulo complejo quístico sólido y un ducto ocupado. Este último no debe interpretarse como tal porque cuando se realiza una exploración meticulosa se suele mostrar el conducto de alimentación adyacente no dilatado. En resonancia magnética, varios son los patrones descritos en las lesiones papilares. No hay algo característico que nos indique esa es una lesión papilar, y mucho menos si es una lesión papilar con atipia o sin atipia, o asociada a carcinoma. Por lo tanto, los pequeños papilomas suelen estar ocultos. Pueden identificarse realces tipo masa con márgenes lisos o asociado a un realce ductal, y las lesiones más grandes suelen observarse como realces tipo masa o de margen irregular, y de identificarlos, el realce puede ser homogéneo, heterogéneo, y también la cinética de lavado no es algo característico. Puede observarse lavado, ascenso rápido y lavado, puede observarse una meseta, y por lo tanto entonces esto hace difícil de caracterizarlos entre lesiones benignas o malignas. Sin embargo, cuando se tiene un diagnóstico por histopatología de una neoplasia papilar, la resonancia magnética puede ser útil en la planificación quirúrgica para definirle al cirujano dónde debe de cortar o acceder. La mastografía contrastada. Existe actualmente poca información en cuanto a las características por este método de imagen. La mayor información está relacionada con papiloma intraductal únicamente. Solamente se identifica un realce en un pequeño porcentaje, y no suelen identificarse hallazgos anormales en una mastografía convencional porque a veces suelen ocultarse entre la densidad mamaria que se presenta en la paciente. Por lo tanto, son lesiones que son más evidentes en la sustracción, y el realce que puede identificarse son leves a irregulares. Este es un ejemplo. Entonces tenemos unos cortes de una mastografía derecha en proyección oblicua medio lateral y una proyección SC,
en donde observamos en la sustracción de la oblicua medio lateral un nódulo circunscrito, un realce leve, el cual este realce suele identificarse más prominente en la imagen de sustracción en la proyección CC. Esta lesión fue sometida a una biopsia asistida por vacío y se corroboró la lesión como una lesión papilar. El diagnóstico citológico e histopatológico debemos de tomar en cuenta que es considerada las lesiones papilares como una lesión heterogénea y a su muestreo limitado en las biopsias de corte. Esa lesión está designada entonces como un potencial maligno incierto, ya que en estas lesiones suelen pasar por alto en el análisis histopatológico la presencia de carcinomas, de carcinomas o de hiperplasias ductales. Y por otro lado, cuando la muestra de una lesión papilar en una biopsia de corte muestra atipia y es muy sospechosa de carcinoma, es más apropiado designársele como lesiones B4, de otro grupo. En este caso, este tipo de grupos se le designa como tal, sospechosas de malignidad. Esa es una importancia que siempre debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque debido a ello se han realizado en muchos años y por diversos autores cuál es la tasa de infraestimación con las diferentes agujas que nosotros disponemos y que se nos esté ocultando la atipia o los carcinomas. Las lesiones papilares entonces cubren una amplia gama de lesiones, desde los benignos hasta los carcinomas, y todos los cuales pueden ser difíciles de distinguir entre una biopsia con una aguja gruesa o una al vacío. Esta tabla entonces muestra algunas de las investigaciones para determinar las tasas de subestimación de las lesiones papilares con o sin atipia, identificándose o realizadas, con diferentes calibres de agujas, ya sea del vacío o de corte. Estas tasas de infraestimación a malignidad comprenden aproximadamente entre el 0% hasta el 37%, y la tasa de infraestimación en atipia comprende aproximadamente desde el 6% hasta el 20%, dependiendo del tipo de calibre de aguja que se utilice. Si nosotros en nuestro centro de trabajo nos llega una paciente con secreción patológica por el pezón, o por ejemplo telorragia, tomar en cuenta que esta manifestación solamente se encuentra como el 5% de todos los síntomas mamarios que pueden presentar las pacientes. La secreción mamaria como tal representa un signo de alarma. Este es un estudio en el cual específicamente determinaron el examen citológico de telorragia, en donde está asociado al 61.5% de los papilomas. Y estas pacientes con este tipo de manifestación clínica, en su diagnóstico definitivo histopatológico, el 20% demostraron lesiones malignas en la sección quirúrgica. Por lo tanto, las características de la secreción por el pezón no hacen la diferencia entre las pacientes con cáncer y aquellas con enfermedades benignas, ya que en la telorragia se observa también hasta en el 52% de los casos de patología benigna. Por otro lado, es importante mencionar que también la secreción verdosa está asociada a casos de papiloma intraductal, pero de manera escasa, no dejarla desapercibida tampoco. En la segunda conferencia internacional de consenso sobre lesiones B3, que se celebró en Zurich, Suiza, en el año 2018 y que está organizada por la Escuela Internacional de Ultrasonido de Mama, se evaluaron las recomendaciones sobre las lesiones clasificadas como B3 y sus recomendaciones actuales para la biopsia. En su apartado específico de recomendaciones para las lesiones papilares, el panel de expertos que integró esta conferencia determinó que el 76.5% de las lesiones papilares diagnosticadas con biopsia de corte debían de extirparse, y de estas el 71% la excisión mediante biopsia es aceptable. El 98% de los panelistas determinó que si una lesión papilar benigna es diagnosticada por la biopsia asistida por vacío,
La vigilancia posterior es más que suficiente. Como recomendaciones, el panel de expertos indica que si la lesión papilar es visible en imágenes, debe someterse a una excisión por biopsia asistida al vacío. Así también se debe de considerar puntualmente las tasas de subestimación, ya que si una lesión tiene una tasa de subestimación de más del 10%, esta deberá someterse a la excisión quirúrgica de manera obligatoria. Y bueno, ¿qué método de biopsia debemos de tener? Debemos de elegir el método de imagen en donde se representa mejor la lesión. Ya sean calcificaciones, pues vamos directamente a la biopsia por mastografía, o si es por ultrasonido, pues vamos por ultrasonido. La información, tomando en cuenta que la infraestimación diagnóstica disminuye con el aumento del número de muestras adquiridas con agujas de mayor calibre y el uso de dispositivos al vacío. En uno de los esto se demuestra en uno de los primeros estudios que se tiene aquí en pantalla y que fue uno de los primeros en evaluar las infraestimaciones diagnósticas. Se realizó en el año del 97, en donde de manera general se reportan que las muestras asistidas al vacío dan como resultado menos casos de infraestimación de hiperplasia uterina típica o cánceres de mama. También, por otro lado, otros autores, como este metaanálisis, se han dado la tarea de investigar aquellos factores que pueden determinar o no la subestimación de lesiones papilares malignas. Entonces, como resultado de estos análisis de múltiples estudios realizados a nivel mundial, se determina que son pocas las características de imagen para distinguir entre lesiones benignas y malignas. Cuando se presentan las lesiones papilares como nódulos o nódulos con calcificaciones y calcificaciones vistas en mamografía, estas pueden asociarse a tasas de infraestimación para carcinomas o atipias. La mayor tasa de subestimación se observa en hallazgos mamográficos que son positivos y palpables, y la tasa de infraestimación en biopsia de corte ronda aproximadamente en ese metaanálisis en el 15.5% de los casos. Por lo tanto, se recomienda la decisión quirúrgica en lesiones atípicas diagnosticadas en una biopsia de corte. En ese mismo estudio también mencionas cuáles son las características de imagen asociadas a malignidad. Como hallazgos importantes y resaltantes en este metaanálisis, los nódulos visibles en mastografía se asocian a características de malignidad también cuando se presenta como asimetría focal y cuando las lesiones también cuentan con mayor diámetro que las lesiones benignas, cuando se identifica vascularidad o ductos dilatados que son mayormente identificados en las lesiones benignas. Recientemente también se publicó un estudio en donde se determina la tasa de actualización de malignidad, utilizando factores de riesgos asociados al upgrade o a la subestimación, y con ello se formulan criterios para la realización de cirugías selectivas a pacientes con papiloma. Las razones para no realizar la excisión en los pacientes que aquí integraron el estudio y que fueron 146 pacientes sometidas a vigilancia fueron que las lesiones no eran visibles por imagen al final de la biopsia. Si la lesión completamente extirpada en el procedimiento de biopsia fue reportada como patología como benigna, si la lesión estaba a menos de 2 milímetros del pezón o negativa de la paciente al procedimiento quirúrgico. En este caso, las características asociadas a upgrade eran las pacientes que tenían edad de mayor a 60 años, si se presentaban como un nódulo palpable, si tenían descargas patológicas por el pezón y si tenían un nódulo palpable más descarga patológica por el pezón. Las pacientes que fueron sometidas a vigilancia fueron vigiladas por un lapso de 2 años de manera clínica y radiológica. No se encontraron neoplasias malignas al término de su vigilancia. También el upgrade a carcinomas en ese estudio fue aproximadamente del 3% y el upgrade a atipia aproximadamente el 7.1% de los casos. También ese estudio determina que las lesiones papilares se presentó como un nódulo aproximadamente en el 47% de los casos, microcalcificaciones en el 24%, pero ninguna característica se asoció significativamente a malignidad.
A manera de nódulo en el resumido en el 77% de los casos, como un complejo quístico sólido en el 33% y una dilatación ductal en el 7%. Tampoco ninguna característica de ese tipo se asocia a malignidad. Y por resonancia magnética, el real tipo masa fue el más frecuente encontrado en el 58% de los casos y en el 42% un real masa. También ninguna característica se asocia significativamente a malignidad. Así que otras características sí están asociadas a upgrade, como por ejemplo el tamaño de la lesión mayor a 10 milímetros. En ese caso, la tasa de actualización para upgrade cuando una lesión sobrepasa el centímetro es de aproximadamente 7.3%. También la discordancia radiopatológica, como por ejemplo si nosotros observamos un nódulo de margen espiculado y que resulta ser neoplasia papilar benigna, esa es una discordancia radiopatológica. Esto se asocia significativamente con el ascenso a malignidad. Tomando en cuenta los factores anteriores mencionados y el número de papilomas periféricos mayor a 4, estos autores describen un modelo predictor entonces de ascenso a malignidad, mismo que demuestra una debajo de la curva de aproximadamente 91%. Es un resultado prometedor para realizar este tipo de selecciones de pacientes que van a ser sometidas a una excisión o cuáles no. Sin embargo, muestra una sensibilidad baja del 79% y una especificidad del 89%. ¿Y cuáles son ese tipo de criterios de selección? Cuando existe discordancia radiológica, cuando la paciente tiene edad de más de 60 años, si un nódulo es palpable o si hay secreción por el pezón, si el tamaño por imagen es de más de 10 milímetros y si hay más de 4 papilomas periféricos. Otro estudio actual, en el 2019, se realizó un estudio para determinar el manejo de lesiones papilares benignas que fueron diagnosticadas por biopsia con aguja gruesa. Este estudio es uno de los más grandes, uno de los que más han integrado pacientes con lesiones papilares, con un número de 327, y de estas, el 80% se sometió a una excisión quirúrgica y el 15% a vigilancia. La vigilancia incluía controles radiológicos y controles clínicos. Se encontró una tasa de upgrade a carcinoma ductal in situ aproximadamente en el 3.4% de los casos y a 2.4% a carcinoma ductal invasor. Las características clínicas asociadas al upgrade en ese estudio fueron la edad mayor a 50 años, cuando las lesiones sí eran palpables, eran mayores a 1 centímetro y a más de 5 centímetros de distancia del pezón. Y en cuanto a las pacientes también que fueron sometidas a un seguimiento durante 2 años, solamente en una se identificó un upgrade a hiperplasia típica con el paso del tiempo. Otros estudios también recientes evalúan las características que predijeron la actualización a malignidad. En estos casos, los factores predictores a ascenso a malignidad fueron la edad. Un BRATS mayor a 4, reportada por los radiólogos, si la lesión tenía un tamaño mayor a 0.5 centímetros y si las lesiones se presentaban con calcificaciones. También es importante mencionar que las mujeres jóvenes sin nódulos y con categorías BRATS bajas pueden beneficiarse solamente del seguimiento clínico y por imágenes. Por otro lado, hay otro estudio en el cual evalúa solamente las lesiones de papiloma benigno diagnosticadas por biopsia de corte y que fueron también sometidas en varios grupos de estudio como la vigilancia o la biopsia asistida al vacío. Es importante mencionar que solamente una de las 12 pacientes sometidas a vigilancia desarrollaron un carcinoma con el paso del tiempo. También las pacientes bajo vigilancia clínica y radiológica no desarrollaron ningún tipo de carcinoma después de 2.9 años de seguimiento. Y en ese estudio el upgrade a malignidad fue del 2.4%, el mismo que no se asoció a una extirpación, no se asoció a la extirpación completa mediante una biopsia asistida al vacío del 11%. Por lo tanto, en la lesión extirpada en biopsia asistida por el vacío sin atipia, no es necesaria la realización de una excisión. También la decisión de determinar qué pacientes se pueden beneficiar de una excisión o de un seguimiento está contemplada en la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama.
De acuerdo a esa asociación, a esta sociedad, se debe de individualizarse cada paciente en función del riesgo, incluyendo los criterios como el tamaño, los síntomas, si la lesión es palpable, si hay presencia de secreción por el pezón, así como factores de riesgo de cáncer de mama y aquellos que no son extirpados por lesiones sin atipia en la biopsia de corte o que no son lesiones palpables, deben ser sometidas a vigilancia clínica y radiológica. Entonces, debido a todo lo que hemos especificado en que si una lesión debe someterse a vigilancia o cuál debe someterse a una excisión completa o a una excisión quirúrgica, vamos a presentar algunos casos también. Esa es una femenina de 55 años que acude a nuestro servicio por presentar galactorragia en el pezón izquierdo como único hallazgo. A la exploración no se manifiesta ningún hallazgo palpable y en su mastografía realizada en el año 2021 se observa un patrón fibroglandular graso en donde pues tanto en el estudio mastográfico y de ecografía no se evidencia ningún tipo de nódulo, ducto o algún hallazgo radiológico asociado a papiloma. Sin embargo, se toma unas cuantas gotas de telorragia que fueron extendidas en un portaobjetos y el diagnóstico de este análisis citológico fue reportada como una lesión papilar, lo que nos obligó entonces a el complemento con una resonancia magnética, en donde el único hallazgo de interés o el hallazgo importante en este estudio fue solamente un realce, un foco que se encontró en la entrelínea de los cuadrantes inferiores, casi en la región retroareolar, y se realizó un rastreo intencionado de este foco por ultrasonido y posteriormente se sometió a una biopsia con aguja de corte en donde el hallazgo definitivo histopatológico se reportó como pared de quiste con proliferación focal epitelial ductal sin atipia. Debido a que la muestra era tan pequeña, se tuvo que reportar de esa manera y pasaron los años a sus controles. Posteriormente, el primero, a los 6 meses, el estudio de la mastografía contrastada y la resonancia magnética, pues ya no observamos ese foco que previamente se reportó, y el último control en el 2022 sigue sin problemas. Femenina de 45 años que acude a tamizaje en el mes de noviembre del 2020 y que se reporta asintomática. Es una proyección oblicuo-bilateral ICC de la mama izquierda, en donde observamos un tejido fibrinolar heterogéneamente denso y que podemos observar ciertas pseudonódulos que son difíciles de distinguir en estas proyecciones mastográficas. Posiblemente exista uno en la entrelínea de cuadrantes externos, pero que en la correlación ecográfica identificamos en el primer estudio de noviembre del 2020 un quiste complicado localizado en el radio de las 2 a 1 centímetro del pezón, y que en el primer control a los 6 meses cambia por completamente el aspecto de este quiste. En el estudio del mayo del 2021 este se identificó ya como un nódulo complejo quístico sólido, y que en el análisis de Doppler Color pues es evidente la presencia de vascularidad en la porción sólida. Por lo tanto, fue sometida a una biopsia con aguja gruesa de esta lesión, dando como resultado una epitasia ductal moderada con atipia asociada a microcalcificaciones, papilomatosis, cambio de células columnares sin atipia y fibrosis estromal, motivo por el cual fue sometida a una biopsia excisional y identificándose como diagnóstico definitivo cambios fibroquísticos, cambios en los papilares, columnares, y papilomatosis intraductal, y por lo tanto se determina que en esta paciente muy probablemente la lesión papilar se haya infartado posterior a la realización de la primera biopsia. Nuestro tercer caso
Una femenina de 49 años, con un nódulo palpable en la mama derecha, en el radio de las 12 periodolar. Esta también manifiesta secreción por el pezón de color ceroso y también contaba con una masografía externa reportada como BIRAT 0. Tenemos proyecciones oblicua media lateral y en CC con un patrón fibronodular heterogéneamente denso, en donde pues prácticamente no se evidencian lesiones en la proyección masográfica. Es sometida a un ultrasonido complementario, en donde los hallazgos más importantes es un ducto ocupado en la región retrovelar y un nódulo irregular en las porciones periféricas de la mama, que solamente manifestaba vascularidad periférica y por lo tanto es sometida a una biopsia de corte de estos hallazgos, teniendo como resultado papilomas intraductales. Y como hallazgo de importancia adicional, en alguna de las papilas que se identificaron en esas lesiones no existe estroma asociado. Por lo tanto, no es valorable la presencia o ausencia de células miopiteliales que fueron analizadas en las muestras entregadas al servicio de patología, motivo por el cual también fue sometida a una biopsia escisional previo marcaje, en la cual se tuvo como resultado lesiones como papilomatosis intraductal asociadas a carcinoma o taliencito de bajo grado, y en la segunda muestra, que fue la del ducto ocupado, un papiloma intraductal. En su control posterior no se ha evidenciado ningún tipo de lesión en esta paciente. Nuestro tercer caso es una femenina de 70 años con una tumoración de mama izquierda visible desde hace 3 años y que ha incrementado de tamaño desde hace 2. Se realizó un estudio de masografía y ultrasonido de manera externa, donde fue reportado como un BIRATS 4A. A la llegada a nuestro servicio, entonces, tenemos proyecciones oblicua medio lateral y en CC de un patrón tipo A, y donde tenemos un nódulo irregular de márgenes indistintos espiculados de mayor densidad, localizado en interlínea cuadrantes superiores de la mama izquierda, y como hallazgo asociado también un ganglio con un engrosamiento focal. El ganglio, entonces, en la correlación ecográfica muestra un engrosamiento focal de 5.4 milímetros, y el nódulo lo podemos identificar. Es evidente ese hallazgo. Abarcaba desde alrededor de las 10 hasta alrededor de la 1 y fue clasificado como un BIRAT 5. Se sometió a una biopsia, dando como resultado de la biopsia por aspiración del ganglio carcinoma metastásico y sorprendentemente una neoplasia papilar fragmentada con un foco microscópico de invasión. Motivo por el cual el HER2 se manifestó aquí como indeterminado, motivo por el cual esa paciente, debido a al tamaño y a lo encontrado en esas muestras, el servicio de oncología médica decidió someterla a quimioterapia neoadyuvante, identificándose que sorpresivamente también con el paso del tiempo y al término en su control de la quimioterapia neoadyuvante, pues prácticamente esta lesión no redujo nada. Sin embargo, el único que redujo fue el ganglio, y en el diagnóstico definitivo de la mastectomía radical modificada se determinó que es un carcinoma ductal invasor que se originó en un papiloma intraductal con un tamaño de 3.2 por 1.6 centímetros y con HER2 indeterminado, que posteriormente se determinó como un HER2 positivo. Y bueno, como conclusiones, ante todo lo que acabamos de platicar, debemos de tomar en cuenta la importancia de la radiología en el diagnóstico, manejo y tratamiento de las lesiones papilares. Históricamente se ha recomendado la excisión quirúrgica para las lesiones papilares. Sin embargo, en los últimos años se han publicado trabajos evidenciando la utilidad de la biopsia asistida al vacío en la excisión percutánea de las lesiones pequeñas y con diagnóstico de papilomas sin atipias, con el beneficio de ahorrar procedimientos quirúrgicos y otorgar un seguimiento radiológico a corto plazo, es decir, entre unos 3 y unos 6 meses. Sin embargo, no se debe subestimar la heterogeneidad de esas lesiones,
Es por ello que se debe tomar muy en cuenta los hallazgos clínicos y radiológicos para determinar qué lesiones benignas podrían ser canalizadas para una biopsia adicional, así como los resultados histopatológicos con atipia, los cuales han demostrado tener la mayor tasa de upgrade en el reporte patológico definitivo. Asimismo, tomar en cuenta que las lesiones con mayor tasa de subestimación cuentan con los hallazgos mamográficos positivos y masas palpables. Muchas gracias por su atención y agradezco al heroico servicio de patología de nuestro centro hospitalario por mostrarnos también tan bonitas imágenes que sirvieron para este tipo de ponencias, en especial a la doctora Lorena. Muchas gracias.